Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda a su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado ¿Cómo prosperar? Y la Biblia nos da unas indicaciones que no fallan. Así que quiero que usted me acompañe a la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, verso 3. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Repita conmigo el verso 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Padre celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio sobre todo aquel que no te conoce. Señor, que podamos entender que tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes y amigos del canal Reflexiones David Figueroa, podemos entender aquí en este texto que hemos leído que de 16 años empezó Usías a reinar. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Un primer principio para prosperar es hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Y por eso vamos a tener en cuenta estos principios. Porque recordemos, la Biblia dice en el libro de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y podemos mirar que era el más grande de todos los orientales. Era prosperado porque tenía rectitud, uno de estos principios que hay que tener. Hay que ser recto ante los ojos de Jehová, según lo que dice la Escritura, no según nuestro propio parecer, según nuestra propia opinión. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Persistió, insistió. Él no se rindió, siguió, fue constante. Él seguía de manera continua buscando a Dios. Seguía insistiendo, no se rendía. Y por eso cuando viene el desánimo, cuando vienen las dificultades, el ser humano tiende a veces a dejar de orar, a veces de leer la palabra, y tenemos que persistir, tenemos que perseverar en buscar al Señor si queremos ser prosperados. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. ¿Cómo una persona va a tener visiones si no busca a Dios? ¿Y cómo los va a entender? Por eso necesitamos buscar a Dios en oración, necesitamos guardar sus mandamientos, necesitamos buscar su palabra. Y dice, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Necesitamos buscarlo. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Y dice aquí la palabra de Dios que él persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones. Y en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Un gran principio, hacerlo recto. Segundo principio, buscar a Jehová. Tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Porque él dice en su palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es necesario nosotros buscar a Dios para poder hacer su voluntad. Porque su voluntad es perfecta y es agradable. Hay un motivo por el cual usted y yo no podemos prosperar. Es el no confesar los pecados ante Dios. Porque una persona puede buscar a Dios en oración y en ayuno,
pero si no confiesa, si no se aparta de sus pecados, no podrá prosperar. Aunque le vean en el servicio, aunque le vean sirviéndole, aunque vean haciendo una cosa u otra cosa para Dios, si no se aparta, si no confiesa ante Dios sus pecados, si no se aparta, no podrá prosperar. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta, pero el que los encubre no prosperará. Aunque usted haga lo que haga, si usted encubre sus pecados, no podrá prosperar. Dice el verso 14: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Por eso debemos de temer y confiar en el Señor, obedecer. Pero el que no confiesa, porque muchas personas a veces están en un estado, en un área de su vida que están pecando, que están fallando contra Dios y no lo confiesan. O a veces lo confiesan ante Dios, pero no se apartan, lo siguen haciendo, lo siguen repitiendo. Entonces es un impedimento para que usted, mi hermano, pueda prosperar, para que yo pueda prosperar. Por eso debemos de entender en este día que usted y yo tenemos que preguntarle al Espíritu Santo en qué estamos fallando, apartarnos de aquello, pedirle perdón al Señor, apartarnos de aquello para poder alcanzar la misericordia de Dios. También hay otro motivo por el cual el ser humano, el cristiano, no puede prosperar, y es confiar en el hombre. Porque muchas veces quitamos la mirada de Dios y la ponemos en el hombre, en el hermano, en el primo que tiene dinero, en el amigo, en el padre, en la madre. ¿Y cuántas veces ponemos la confianza en personas? Pero las personas siempre, por lo general, nos dan la espalda. Pero dice la Biblia que aunque el hombre sea infiel, Dios permanece fiel. Por eso debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Amén. Jeremías capítulo 2, verso 36 dice: ¿para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con las manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ellos. Porque muchas veces confiamos en el hombre. Y mira, saldrás con las manos en la cabeza. Cuando una persona sale con las manos en la cabeza, prácticamente sale sin nada, no tiene nada. Y por eso no podremos prosperar si no confiamos en Dios. Quitemos la mirada del hombre. Quitemos la mirada del banco, de la empresa, yo no sé en qué confías tú. Pero quitemos la mirada de aquellas cosas y coloquemos la mirada en el Dios del cielo, que hizo los cielos y la tierra. Debemos de creer en Dios para poder ser prosperados. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20, allí está una historia muy hermosa, que Josafat, venían 3 ejércitos grandes a derribarlo al rey Josafat, pero estas fueron unas palabras que él dijo aquí para que pudieran ser prosperados, y Dios le dio una gran victoria. Dice en el verso 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Necesitamos creer a Dios y necesitamos creer a sus profetas, a sus siervos que predican la palabra de verdad. Tenemos también la palabra profética más segura, dice la Biblia en segunda de Pedro 1:19, que es la Biblia. Tenemos que creer a sus siervos según la palabra del Señor. No podemos dudar, tenemos que creer, porque para el que cree todo es posible y nada le será imposible. Y en esta hermosa hora debemos de tener en cuenta estos principios si queremos ser prosperados. Hay gente de mucho ayuno, de mucha oración, pero sin embargo no son prosperados porque quizás tienen áreas que no están colocando en práctica según la palabra, y otros que de pronto son muy dadivosos, son servidores, pero no ayunan, no oran. La Biblia es integral y necesitamos buscar a Dios. Aquí dice la palabra que en los días que Usías buscó a Dios, Él le prosperó. Y necesitamos buscarlo de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y de todo nuestro corazón. Necesitamos buscar al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que ser fiel. La fidelidad es otro principio.
la fidelidad a Dios. También debemos ser fieles en nuestros diezmos, ofrendas a Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso debemos ser fieles en lo poco, si queremos que Dios nos coloque en lo mucho. Honrar a Dios con nuestros bienes es otro principio. Y para poder ser fiel, tenemos que honrar a Dios también con nuestros bienes. Eso hace parte de la fidelidad a Dios. Proverbios 3, verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Serán llenos, pero cuando honramos a Jehová con nuestros bienes, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Por eso dice la palabra que Dios ama al dador alegre, al dador de buenos deseos. En la segunda carta de Corintios, capítulo 9, verso 6, dice: el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Porque debemos de dar en este servicio a Dios también cuando nosotros damos alegre, no con tristeza ni por necesidad, solo porque Dios nos ha dado primero. Cuando damos con alegría, no por imposición, seremos prosperados. Este es otro principio que usted y yo debemos tener en cuenta. La gente secular dice que si usted le da a Dios, usted se va a empobrecer. Pero dice la Biblia que mayor es el que da. Mejor es dar que recibir. Y dice la palabra de Dios: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. No para que estemos escasos. El que le es fiel a Dios, Dios le prospera. Lo dice su bendita palabra. Pero mucha gente decide creer al hombre y no creer a la palabra. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, o sea, la Biblia. Y cuando nosotros confiamos en la palabra, no importa lo que diga el diablo. Job todos los días ofrecía, dice, así hacía todos los días, por si quizás sus hijos habrían pecado. Ofrecía becerros, ofrecía sacrificios a Dios todos los días. Y era el más rico de todos los orientales, era el más grande. Y podemos observar entonces que el dar a Dios no es motivo para empobrecer. Al contrario, cuando usted honra a Dios con sus bienes, seremos prosperados. Lastimosamente, el ser humano no es prosperado porque no honra a Dios con sus bienes. Libro de los Salmos 107, versículo 20 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cuando nosotros creemos a la palabra, hoy Dios está enviando la palabra para sanar. Hoy Dios está enviando una palabra de un principio para poder ser prosperado. Pero si tú la coges, si la agarras, si la practicas, si la pones por obra, serás prosperado y seré prosperado. Necesitamos creer a la palabra del Señor. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. De modo que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía por la bendita y preciosa palabra del Señor. Cuando nosotros decidimos confiar en Dios, cuando decidimos hacer su voluntad, cuando usted y yo no nos dejamos llevar de lo que diga la gente, sino de lo que dice la Biblia. Satanás quiso tentar a Jesús con muchas cosas, aún con la misma palabra. Jesucristo siempre se paró en la raya y le dijo: escrito está también. Escrito está. Para eso tenemos la palabra. La palabra es verdad. La palabra es medicina a nuestra alma. La palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Y a través de esta bendita palabra, usted y yo podemos ser prosperados, porque Dios entregó, nos hizo al hombre y dijo para que se señoreen de las cosas, no para que las cosas se enseñoreen de nosotros. Nosotros estamos puestos en la tierra para enseñorear. Pero lastimosamente el hombre ha andado atrás de las añadiduras y no detrás de Dios que da las añadiduras. Dice la palabra: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Mucha gente dice: si buscas a Dios no prosperarás.
tienes que trabajar, estás perdiendo tiempo en buscar al Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, usted se levanta temprano, busca a Dios y después sale a trabajar, Dios le va a prosperar. Pero necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios es justo, y lo que Él ha establecido por principio, nadie lo puede detener. Mucha gente dice que el diezmo es de la ley. El diezmo es antes de la ley, es un principio para ser prosperado. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, y por eso tenemos varios principios, pero la palabra dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Porque Satanás quiere tener al ser humano arruinado, quiere que no le dé a Dios, porque cuando no le damos a Dios, usted y yo no prosperaremos. Deuteronomio capítulo 28, verso 1, dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te escribo hoy, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. ¿Qué habla la palabra? Que seremos benditos, que seremos prosperados. Pero necesitamos creer, necesitamos confiar en el Señor. Dice la palabra también en Josué 1:9, 8 y 9: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y harás conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Para poder prosperar el camino necesitamos meditar, guardar y poner por obra los mandamientos y estatutos que Dios nos ha establecido en su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Estaremos meditando en la palabra que hemos leído, estaremos pensando en el Señor, colocando por obra su palabra, y entonces haremos prosperar nuestro camino, sencillamente porque Dios habló y Dios dijo que si guardamos su palabra, Él nos prosperará. Y dice: y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Honra a Jehová, séle fiel, guarda sus mandamientos, meditemos en su palabra, andemos con Dios, porque andar en sus caminos es ser prósperos, porque dice la Biblia que estamos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Termino con segundo libro de Crónicas 26:5, y dice: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él les prosperó. Y en los días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Busquemos a Dios de todo corazón. Y si hay alguno aquí que está escuchando a través de la radio, que está viendo a través del canal Reflexiones David Figueroa, hoy te digo, recibe a Cristo, búscalo. Solo ábrele tu corazón. Él entrará en tu corazón, te sellará con su Espíritu Santo y te ayudará a entender la palabra del Señor. Y no solo para eso, sino que también pueda salvar tu alma. Si alguien quiere recibir a Cristo en su corazón, como el Señor, como el amo, como el dueño de su vida, para poderle ser fiel, porque ¿quién le podrá ser fiel a Jesús si no le recibe en su corazón? Porque solo el Espíritu Santo es el que nos va a dar la fuerza para nosotros avanzar y continuar y poder poner por obra la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, dijo Jesús, y nos recordará todo lo que Él ha dicho. Si quieres recibirlo, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, reconozco que he fallado. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Haz de mí una nueva persona y moldéame conforme a tu imagen y a tu semejanza, y lléname de tu Santo Espíritu. Señor Jesús, hoy lo confieso con mi boca, que eres mi Señor, que eres mi Dios y yo soy tu Hijo. Amén y amén. Amados oyentes, hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Chao, chao. Hasta una próxima oportunidad. Y cree en Dios y serás prosperado.
crea su palabra y seremos prosperados. Bendiciones.